Muy buenas, bienvenidos a Talento Luso, la casa del fútbol portugués en español. En el día de hoy tenemos una entrevista más que especial, nuestra primera entrevista del proyecto con un futbolista que está ahora mismo jugando en Portugal, concretamente en Segunda Liga, en la segunda división portuguesa, él es Carles. Carles, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, encantado de pasar este buen rato con vosotros. Para quien no todavía no tenga el placer de conocerlo, ni siquiera haya visto jugar, el lateral derecho del Estoril, el Estoril haciendo una temporada increíble. Y para hablar también con Carles y echar este buen rato, tengo a mi amigo Pablo Burruego. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué pasa, tocayo? ¿Qué tal? Encantado de estar una semana más con vosotros y nada, muchísimas gracias, Carles, por atendernos. Y también está con nosotros Jesús Chueca. ¿Qué tal, Jesús? Un placer estar con todos vosotros hoy y Carles, muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vosotros. Bueno, Carles, pues la primera pregunta para mí es obligada, que más allá del fútbol y más allá de todo es ¿cómo te encuentras tú? ¿Qué tal estás en tu primer año en Portugal? ¿Cómo te encuentras a día de hoy, futbolística y personalmente? Nada, primero de todo, dejar claro que ha sido un año complicado con todo el tema de la pandemia, con todo el tema de... Y sí que en ese aspecto ha sido una pena el no poder disfrutar del todo del año porque llegas a un país súper bonito como puede ser Portugal, donde tienes sitios de mucho contraste en el sur, en el norte, grandes sitios para descubrir, para visitar. Y sí que es verdad que la pandemia te deja un poco con esas ganas de haber podido disfrutar más del país y de los sitios. Pero aún así, a nivel personal ha sido un año increíble, es un año al que no le puedo pedir más, a nivel futbolístico inimaginable lo que nos está pasando, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Y es lo que te decía, al final la pandemia te quita un poco ese disfrute al máximo, pero al final eso no quita que está siendo un año espectacular. La experiencia es un poco incompleta, ¿no? Te quita mucha parte de lo que quizá en su momento podrías esperar, ¿no? Correcto, que al final es lo que hablamos, por ejemplo, el hecho de no tener aficionados al campo, el hecho de no poder visitar, porque al final es lo que hablamos, sí que es verdad que yo vengo a jugar a fútbol, pero tenemos muchas horas libres y mucho tiempo libre, y al final el poder disfrutar de un país tan bonito como Portugal, en el que puedes moverte, el hecho ya, el otro día lo estamos hablando, ahora llevamos ya casi desde principios de enero con el tema del confinamiento, con todo cerrado, ya hasta echas de menos el hecho de ir a tomar un café a una terraza, que a veces lo das por sentado, que es una cosa normal y corriente, pero al final cuando te lo quitan te das cuenta de la importancia que tienen esos momentos y ahora mismo echamos de menos incluso hasta eso, ¿sabes? El hecho de pasar un rato, de desconectar, de no todo es fútbol, 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 y sí que es Mm. verdad que eso se echa mucho de menos, pero ya a la vuelta de la esquina ya lo tenemos esto y será un placer entonces. Y ahora estás defendiendo la camiseta del Estoril desde el pasado mes de agosto de 2020. Carles, ¿cómo se te dio la oportunidad? ¿Cómo te llegó la oportunidad? Llegas procedente del Español, de la cantera del Español, donde te has formado, si no me equivoco, y decides dar este salto, digamos, al Estoril, al fútbol portugués. ¿Cómo se te da la situación? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Cuando tomas la decisión, ¿qué es lo que piensas? O sea, realmente, ¿cómo ha sido para ti ese cambio? Totalmente. Al final yo estábamos haciendo, hace 2 años nos quedamos a las puertas del playoff con el Español B, nos quedamos quintos a un punto en la última jornada de entrar al playoff. La siguiente temporada íbamos a mediados de diciembre, íbamos en sitios de playoff. Y justo en marzo, ya a final de época, se pasa todo lo de la pandemia, se va el fútbol, nos quedamos fuera del playoff, quedamos séptimos, octavos. Y a partir de ahí empiezan a producirse te empiezan a venir muchas cosas a la cabeza, qué pasará, yo acababa contrato, pero tenía un año más de contrato en el español, ¿sabes? Y empezamos a hablar con el club porque no sabes qué va a pasar con todo este tema y al final se decide por ambas partes no seguir allí y empieza una incertidumbre a ver qué va a pasar y de repente llega un día y nos ponemos el Estoril se pone en contacto con nosotros y desde el primer día, yo en cuanto vi la opción de poder jugar en un equipo extranjero, porque yo ya estuve en una etapa anterior en Chipre, el poder jugar en el extranjero es ya cuando has salido una vez, ves que no es la fin del mundo. Es más, es una oportunidad de oro poder venir a un país tan visible como Portugal, que al final estás cerca de casa, y como el Estoril, que al final ves la trayectoria que ha tenido en los últimos años el Estoril, que hace 4 años, 5 años está jugando Europa League, que al final no estás hablando de un club cualquiera. Y cuando se produce la oportunidad, veo que puede ser una muy buena opción para un crecimiento
tanto personal como futbolístico, y no dudo en poder coger esta opción. Y ya te digo, al final era un proyecto que podía ser y es muy ambicioso, y así lo está siendo. Y pasado ya unos cuantos de meses, ya está cerquita de llegar a los 2.000 minutos disputados entre la Liga y las dos copas, a pesar de que la tasa de la Liga fue solo un partido. De la tasa de Portugal ahora después hablamos un poquito más, porque creo que es uno de los temas principales de los que hay que hablar en la charla de hoy. Pero ¿te esperabas cuando llegas en agosto y empiezas la temporada, la pretemporada, lo que se puede, la pretemporada de este año, ¿no? ¿Te imaginabas tener esta importancia que estás teniendo? Que más allá de no ser insustituible, súper fijo para Piñeiro, está haciendo bastantes minutos, está teniendo bastante importancia. Nah, al final, el futbolista de por sí somos muy egoístas y solo vemos el día a día, y al final cuando te acostumbras a una cosa quieres más, ¿no? Y en un inicio, yo las 5 primeras jornadas, yo no empiezo jugando, yo empiezo siendo suplente, y hostia, se planteaba un escenario bastante duro porque al final tú te la juegas yendo a un país nuevo, un equipo nuevo, tal. Y cuando llevo ya un tiempo, dijo, hostia, al final, hostia, que te entra el miedo ese, ¿sabes? Y de repente, por causas de fútbol, se lesiona Joao Diogo, el otro lateral, y se me produce de tener la oportunidad de empezar a jugar. Ahí encadeno una serie de partidos, empiezo a jugar, el equipo, cogemos una racha súper buena y nos metemos ahí arriba. Seguimos jugando, y justo otra desgracia para Joao es que juega el primer partido, uno de los primeros partidos que iba a volver contra Boavista, y se vuelve a lesionar de una lesión súper extraña, una fractura casi en el hígado, ¿sabes? Una cosa muy extraña. Y otra vez tengo otra secuencia de partidos que hasta hace nada llevaba como casi 20 partidos seguidos jugando, y en un inicio de época yo pensaba que no iba a tener tanta suerte, y hasta ese día pues he jugado muchísimo, he podido disfrutar de muchos campos, de muchos minutos, y te das cuenta que al final todo eso es minutos que te quedan, y que son de muy buena calidad, y que tienes que ser consciente que al final cuando te quitan en ese momento crees que es una injusticia y tal, pero hace 5 meses te pensabas que no ibas a jugar ni la mitad de eso. Por eso que hay que valorar cada momento, y tener los pies en el suelo, que ni cuando estás jugando eres el mejor del mundo, ni cuando estás de fuera es todo para tirarlo a la basura. Y también le voy a dejar a los compañeros que te lancen alguna pregunta a esta charla, pero sí antes me gustaría saber, porque quizá porque yo sí te conozco, te he seguido mucho esta temporada, he visto muchos partidos del Estoril, y te conozco como futbolista. Pero para quien no te conozca, más allá de evidentemente invitar a ver partidos no solo tuyos, sino del Estoril, que son una pasada porque hay mucho nivel y por eso está así en la tabla. Ahora después vamos a hablar un poco también de cómo lo va en Liga. ¿Cómo dirías tú mismo que eres como futbolista? ¿Qué tipo de futbolista eres? Pues mira, una cosa que le tengo que agradecer también al fútbol portugués es que he evolucionado mucho. Aquí los atacantes suelen ser gente muy rápida, gente muy incisiva, gente que es bastante más individual de lo que es en España, ¿sabes? Es gente que te coge el balón y que te puede decidir un partido en cualquier jugada. Entonces, en ese aspecto he tenido que ponerme las pilas, y a nivel defensivo creo que he evolucionado muchísimo, el ser sólido, porque al final soy lateral. Y muchas veces solo vemos el fútbol atractivo, que es el ataque, pero cuando te das cuenta, eso es de cara al público. El que busca, como director deportivo, busca un lateral fiable, un lateral defensivo, un lateral que no salgan las imágenes de los goles, que sea solvente en defensa. Y muchas veces nos olvidamos de ese aspecto, nos pensamos que lo bonito es solo atacar, pero solo bonito atacar para los espectadores. Al final, el que de verdad tiene que elegir, el entrenador, busca el que es fiable. Y después en ataque intento aportar, me gusta mucho salida de balón, con balón me siento muy cómodo, soy un jugador que se asocia muy bien con los compañeros, y ya te digo, en ataque soy muy incisivo, intento subir y bajar muchas veces, porque al final es lo que se me da bien, pero sobre todo eso, defensivamente ser sólido, y en ataque aportar lo que es tuyo, lo que es innato. En referencia a lo que comentabas, Carles, ¿cuál es el jugador del campeonato de segunda división que más te ha sorprendido? Que más me ha sorprendido. Ya te digo, como jugador solo como tal, hay mucha calidad. Por ejemplo, en Oporto B, Conceição, el hijo de Sergio, es un jugador que es lo más desequilibrante que he visto yo en años. Es un jugador que, bueno, ahí ves que después juega en primera liga y el tío lo hace como si fuera algo natural. Es un tío que tiene un desborde, no, un tío no, es un niño que tiene un desborde brutal, 1 contra 1, que te puede decir un partido, pero que al final
lo colectivo en este mundo vale más que lo individual. Y ese jugador me vi que era un 1 contra 1 brutal. Y ya te digo, como jugadores, Francisco Conceição, de los que más me ha sorprendido. De hecho, un chaval, porque es completamente un chaval que con 18 años que tiene, creo que no ha llegado a los 19 todavía, ya está jugando con la, está jugando con la sub-21 de Portugal y de hecho teniendo minutos en la fase de grupos del europeo. Totalmente. Y en primera, que al final no solo Chico Conceição, que como tú has dicho, Carles, que es un futbolista que se le ve, que en 5 minutos de juego ya lo sabes, sino hay otros futbolistas muy interesantes, algunos más veteranos en segunda. Muchos. Que... Podemos hablar de Bonito. Fabio Espino en Feirense, un jugador de mucha calidad, le sobra la calidad. Hay muchísimos, hay ¿quién más te podría decir? Bruno Bueno, César en el Peñafiel. ¿qué te voy a hablar de Bruno César, jugador que ha jugado donde ha jugado? Yo te Hay quería muchísimos. preguntar, más a nivel general, porque claro, aquí muchas veces hablamos que en segunda liga hay equipos que juegan mejor que algunos de primera, por ejemplo vosotros el Estoril. ¿Cómo ves tú el nivel de la segunda división portuguesa en Eh, general? Ahora mismo estoy viendo lo que es el nivel de la segunda división portuguesa en las últimas semanas. Estoy viendo que Feirense, Académica, Vizela, que son los 3 perseguidores que tenemos ahora mismo, Ujú. equipos que parece que deberían de pasearse en el campeonato, que están perdiendo o empatando contra Bargim, que está abajo, están perdiendo contra Libereirense. Ahí ves, incluso nosotros jugamos Bargim hace unas pocas semanas en casa y la gente se pensaría que le íbamos a meter 7. Ganamos 1-0 y hostia, y como el que no quiere la cosa. Y al final, no es tanto como en otros campeonatos, que el primero va sobrado y puede ganar fácilmente a los de abajo, y es que todos los partidos en cualquier momento se te puede complicar, son muy disputados, porque la mayoría de equipos, al final, es lo que hablo, el fútbol se está volviendo mucho a que hay muy pocos equipos que propongan cosas para ganar el partido. Ahora los equipos salen al partido como a ver qué va pasando, van como optimizando los minutos, a ver qué va pasando, ¿sabes? Y al final es como tirar una moneda al aire. Si tú no sales desde el primer minuto a ganar un partido, al final la moneda te puede caer para cualquier lado. Y al final, si tú no propones para ganar, pues ¿qué pasa en estos partidos? Que si tú estás a la espera, pues te puedes llevar algún susto. Y esa es la diferencia que veo en nosotros, tanto que es una cosa que me ha pasado, que es el primer año que me pasa, que es jugar tanto fuera como en casa, al mismo estilo es ir a ganar el partido, es proponer para ganar. Y la tendencia que tienen ahora en todos los sitios que yo conozco y tal, es que, bueno, vamos viendo, y si es fuera de casa, bueno, un empate ya está bien. Y esa mentalidad, pues te tiende a que te pones un límite y al final ese límite es muy corto, ¿sabes? Pero has comentado, y yo lo he hablado, la dificultad, sobre todo de esta temporada, lo he hablado con un buen amigo que es José María Nolé, también un experto en fútbol portugués, y me ha comentado que él sigue mucho la segunda desde hace muchos años y que seguramente sea la de todas las que ha visto él, que son muchos años, la que tiene mayor nivel. Pero que con ese grandísimo nivel que has comentado, Carles, el Estoril va primero con bastante diferencia de puntos con el resto. Eso. Y te hago una pregunta que parece muy básica, pero no lo es. ¿A qué se debe? Porque evidentemente se debe a que hay partidos que ha ganado el Estoril que no ha ganado los rivales, pero ¿qué tiene el Estoril que no tiene el resto de equipos? Mira, por ejemplo, es lo que creo que somos de los pocos en los que tenemos una identidad muy marcada y en el que desde el primer minuto, es lo que te digo, desde el primer minuto tenemos las cosas claras de qué tenemos que hacer y qué vamos a hacer en el partido y que queremos ganar el partido, tanto sea en casa como fuera. No especulamos el resultado. Nosotros tenemos un lema que es ser mejor y jugar más que el adversario. Al final son 11 contra 11 y que tienes que ser mejor y que tienes que tener, porque al final la probabilidad de ganar es mucho mayor. Al final es muy significativo que los empates que hemos tenido en los últimos minutos han sido siempre partidos en los que íbamos ganando y nos han empatado, menos el día de Oporto, que empatamos al final en un penalti. Todos los demás partidos, Mafra, Feirense, Vizela, creo que hay alguno más ahí, que nos han empatado en el último minuto porque ibas ganando, ¿sabes? Y al final eso te dice mucho de tus capacidades, que al final estás más cerca de la victoria y al final ya te digo, el hecho de cuando juegas un fútbol asociativo, un fútbol combinativo y que tienes unas ideas claras de cómo querer llegar al área rival, eso hace que facilite mucho las cosas para poder tener ocasiones y poder ganar los partidos. Y en la plantilla, en el vestuario, sé que será un poco tema tabú y demás, pero ¿se piensa ya un poco
en lo que puede ser tener ya el ascenso directo y jugar en primera? ¿Se empiezan a mirar los partidos de Primera Liga un poco como diciendo estos van a ser nuestros próximos rivales? Es lo que te digo, en ningún momento, como no éramos conscientes en un primer momento, no era nuestro objetivo, ni lo ha sido en ningún momento de la temporada, es como en ningún momento nos hemos focalizado en ese aspecto. Entonces es lo que creo que nos ha llevado, porque al final es como una presión extra que te metes tú mismo y el típico equipo que dices, no, esto es un proyecto para subir. El hecho de que no estés en esas plazas ya hace que te metas más presión si las cosas no van bien. Como nosotros en ningún momento teníamos ese objetivo, ha sido como todo ha ido rodando y al final te paras a pensar a día de hoy y dices, coño, que le llevas 12 puntos al segundo y aún así nosotros vamos a jugar esta semana contra Vizela y dices, vamos a partido a partido, porque al final parece un tópico, pero es que si te pones a hacer cálculos, los cálculos son números, ¿sabes? Y se te pueden ir al traste en un momento. Partidos de los rivales que decías, no, es que esta semana tiene que ganar fácil, juegan contra Barcín, Oliverens, gente que va abajo, y empatan y pierden. Ya te digo, cada partido es súper complicado ganar y vamos, ya te digo, partido a partido, que al final es lo que nos va a llevar hasta donde nos tenga que llevar. ¿Qué piensas del formato de este año, de ascenso, que es una novedad? Yo creo que es más interesante, da más opciones. Muchas Eso sí, luego te lo juegas toda una carta, pero... Mucho, y no me gustaría estar en la situación del tercero, tener que ir a jugar un partido contra un equipo de primera, porque ya te puede caer un Famalicão, un Boavista, cualquier cosa de esas, que son proyectos inmensos con jugadores a nivel internacional. Bueno, en Boavista tienes ahí el Rami campeón del mundo, tienes a Ángel Gómez, tienes a Famalicão, gran proyecto. Bueno, son grandes equipos, por eso te digo, pero lo veo mucho más divertido que digamos el hecho de que puedas meter a más gente ahí porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿sabes? Y ya te digo, el hecho de dos subir directo y uno que haga playoff, a mí ese proyecto me encanta, ¿sabes? Y eso, hemos hablado un poco de tema liga. Hay que hablar yo creo que un poco de la tasa, de la tasa de Portugal, porque ha sido un año en ese sentido también. Lo está haciendo en liga y también en tasa está siendo histórico. Es verdad que podría haber sido incluso un poco más, pero ya era misión prácticamente casi imposible. Pero resumimos un poco. En la primera ronda que disputó el Estoril ganó al Lusitano, un partido bastante más fácil, más asequible para un equipo y en ese momento ya estaba muy bien en liga, como era de segunda, y después empiezan a llegar los equipos de primera. Primero el Boavista, que la acabas de comentar, Carles. Se gana más o menos justo, pero se le gana y se elimina creo que en ese momento era el primer equipo de primera eliminado, si no me equivoco. En cuarta ronda, es decir, todavía no habíamos llegado ni a octavos. Después se toca el Río Ave y se elimina el Río Ave. Después el Marítimo que venía de eliminar al Sporting. Y ya después en las semifinales contra el Benfica, que sí lo tenemos más reciente. En general, ¿cómo has vivido tú personalmente, Carles, esta temporada en la tasa, el resto del vestuario en general? ¿Y cómo se le gana a tres equipos? Porque, claro, por eso mismo te he comentado un poco, ¿piensas ya en enfrentarte a los de primera? Es que ya te has enfrentado y le has ganado. Es que es eso mismo. Creo que el hecho de que no haya habido público en el campo, creo que nos ha quitado un poco la realidad de la situación. Es como que no somos conscientes. Nosotros hablamos y después te paras a pensar en frío y dices, coño, que has llegado a unas semifinales de Copa de un país como Portugal, donde tienes equipos, bueno, del calibre que tienes. Y llegas a semifinales contra todo un Benfica a doble partido y dices, hostia, ¿eres consciente de lo que has hecho? Tú al principio empiezas la copa como diciendo, bueno, la típica, que juegan suplentes para rotar y tal. Nosotros en ningún momento, por suerte, no hemos diferenciado entre suplentes y tal, porque al final todos vamos a la misma idea y se nota mucho esto, porque al final es muy distinto que tú separes titulares de suplentes, porque al final cuando entran, pues ves que hay una falta de conocimientos y tal, pero al final si tú enfocas el equipo hacia un grupo, tú ves que entre quien entre, lo va a hacer bien. Y eso es lo que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado. Y al final ibas pasando rondas y ya cuando te tocó Boavista era como, hostia, vaya coco, tal. Y ves que le puedes ganar. A partir de esa ya fue como todo, hostia, el que venga, vamos a ir a por todas. Te llega Río Ave y fue una masacre. Río Ave fue brutal. Fue lo de Marítimo, ya después fue histórico. Llegar al final con un 2-1 fue, o sí, un 2-1 y empatar en el 2-2 o 1. Era 1-1. Era
el empate a 1 y ya después en la prórroga se meten los 2 goles, el 1-3. A la prórroga fue. Y pasar por encima de esos equipos, tienes que darle el valor que tiene, que muchas veces, bueno, la has ganado arriba, la has ganado. Pero te pones a pensar y es que ya no es la forma, es eso, es la forma en que ganas a esos equipos. Y mirando para atrás, eres consciente de que has hecho historia, has hecho casi historia de poder llegar. Y después ya es lo de las semifinales, es un premio. Jugar contra un Benfica que tiene un potencial, bueno, enorme, pues imagínate, es todo un premio. Y aparte, el Benfica, que venía más o menos de hacer una temporada bastante regulera, siendo honestos, pero a raíz de ahí ya empezaba a coger un poquito el ritmo. Os cogió encima en el momento exacto en el que Benfica empezaba a recobrar un poquito la confianza. Totalmente, incluso el partido de ida tuvimos la mala suerte de encajar en el último minuto de la primera parte porque incluso nos ponemos por delante contra Benfica. Sí. Ahí se veían nervios, se veía gente, hostia, y ese partido lo llevas al final con el 1-0 a favor y bueno, otro gallo cantaría, ¿sabes? Y después también pones en contexto la situación cuando vas allí y te marcan 2-0 y te marcan en el último minuto de la primera parte y en el último minuto del partido. Y después Benfica en el campeonato coja a Belenenses y le mete, ¿cuánto? Le cayeron 4 o 5, creo que también. Sí, 4, 3 o 4, sí. 3 o 4, coge a cualquier otro rival y les caen y dices, hostia, que lo que has hecho tú tiene mucho valor, ¿sabes? Y al final lo tienes que poner en contexto. Yo te quería preguntar, más a nivel ya personal, cuando tú llegas al Estoril al principio de temporada, supongo que llegaste con un objetivo y con el paso del tiempo, ahora mismo ese objetivo ha cambiado o seguís teniendo el mismo objetivo en cuanto a todo, a ver, nivel personal, nivel equipo. Esto es lo que te decía, al final somos egoístas y somos oportunistas y en cada momento pues vas modulando, cambiando tus objetivos, ¿sabes? Y al principio del liga, pues al final tú te enfocas en poder entrar a jugar y de repente cuando llevas ya más de 20 partidos habiendo jugado contra equipos como Río Ave, Marítimo y tal, pues dices, coño, a lo mejor tu nivel, no sabes, en la segunda división, hostia, pues ya te has hecho un nombre, tal. ¿Quién sabe algún día si puedes llegar a primera división y poder hacerte un nombre ahí también? Por eso te digo, al final vas modulando, pero sobre todo tienes que ser consciente del día a día, porque ni puedes irte a lo que va a pasar, ni puedes quedarte en lo que pasó, porque cualquier cosa, una lesión, un cambio de planes, eso te cambia todo. Pero sí que es verdad que venía con la idea de que pudiera ser un trampolín a nivel futbolístico, porque daba pie a eso, ¿sabes? Y eso creo que ha sido así, el poder jugar muchos minutos que te vean y el nivel ha sido el que ha sido. Y Carles, firmas un contrato en el verano de 2020 por un año. O sea, dentro de 2 meses y medio, aproximadamente casi 3 meses, termina contrato. Más o menos, que ¿tienes alguna intención? ¿Lo tienes más o menos pensado? ¿Hay alguna conversación con el club? O... Nada, de momento ninguna conversación, porque al final, ya te digo, estamos pendientes de lo que pueda pasar, pero ya te digo, yo de aquí me llevo una perfecta, bueno, un espectacular año. Estaría encantado de poder seguir aquí también, o de lo que pueda deparar en el futuro, ya te digo, no me cierra nada. Y sí que es verdad que es un sitio espectacular, muy tranquilo, las infraestructuras del club. Estamos en segunda porque, mira, porque pasó lo que tuvo que pasar en un pasado, pero tú ves el club y es un club de primera, estadio espectacular, instalaciones de primera división, la infraestructura, la gente que trabaja es de nivel top, la ciudad es súper tranquila, es un sitio muy, 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 muy agradable y al final, ya te digo, sería un placer poder seguir aquí, pero ya te digo, estoy abierto a cualquier cosa y vamos a ver qué va a acabar pasando. Volviendo al tema del fútbol, el fútbol portugués se habla afuera, se habla allí propio, que es uno de los que más parones sufren en el juego en sí, debido a faltas, protestas, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya que tú también has tenido experiencias en Chipre y en Segunda B, que tampoco es que se juegue un fútbol muy bonito en la mayoría de los casos. Totalmente, veo que aquí es como que hay mucha permisión a nivel de, por ejemplo, nosotros lo notamos mucho porque cuando salimos de cualquier presión arriba que nos hacen los rivales, a la mínima ya se nos para el juego y al final no ves la ayuda del árbitro que en ese momento, porque al final si tú ves que es una clara ocasión, a nivel de tarjetas tú empiezas ahí y muchas veces ha sido muy extraño que hemos acabado más tarjetas nosotros que el rival, ¿sabes? Cuando muchas veces se nos ha parado el juego
por cualquier cosa de estas. Y al final es una pena que no podamos, que el fútbol no sea tan visto, pero sí que es verdad que es un fútbol más agresivo, más de disputas, más de gente que va al duelo, ¿sabes? Y sí que es verdad que ahí los árbitros pues tendrían que poner de su parte, pero bueno, ahí ya es un tema que no vamos a entrar y que no es de mi... No es de mi... No, pero que destaca porque también en segunda B que has estado tú hay muchísimos parones, muchísimo balón aéreo y al final campos reducidos y al final es un fútbol que cuesta, que te tienes que poner el mono de trabajo y bueno, ir al barro y tal y cuesta. Y hay jugadores que no les gusta eso, pero te tienes que adaptar a todo. Y Jesús, bueno, hablando con Jesús antes, teníamos una pregunta, digamos, una cuestión, y es que tú llegas, estás de momento en tu primer año ahí en Portugal, y son muchos ya, cada vez son más los españoles que van yendo para Portugal. ¿Sabes un poco por qué se da esto? ¿Hay algún tipo de razón por la que se va? Las condiciones a nivel de clubes cada vez están mejorando más. Hay clubes en los que yo creo que son espectaculares, ha sido instalaciones súper buenas y son clubes con mucha historia. Al final atraen a mucho más y al final muchas veces no queremos salir nos pensamos que si no acabas jugando en España en primera división eres mal jugador y tal. Y al final tienes que ser consciente de que hay poca gente que llega a primera división porque al final es un mercado el español en el que puedes traer de todo el mundo, ¿sabes? Y el nivel es muy alto. Y muchas veces tenemos miedo a salir de tu zona de confort porque es en plan, no, es que tal, es que el fútbol español, tal. Escúchame, el fútbol portugués es una delicia, es a nivel mundial súper reconocido, mucha gente lo mira, tiene salida en muchos sitios. Y al final te tienes que abrir a esas cosas. Jugadores como Toni Martínez dio el paso a Famalicão hace un buen año y ahora está en Oporto, jugando, eliminando a Juventus en Champions. Mario González, he jugado con él contra Villarreal y ahora está en Tondela haciendo un gran año. Pepe Pelu jugando en el Levante B y ahora está jugando en Vitoria de Guimaraes. Son clubes históricos, ¿sabes? Y así te podría ir contando muchos más casos. Al final, cuando ves esos casos que ves que pueden conseguir el hecho de poder llegar a grandes clubes, Abel Ruiz en Braga, dices, hostia, ¿por qué no puedo ser yo, ¿sabes? Y eso incita a los demás, a los que nos toca trabajar aún, a poder llegar a esas situaciones, que al final son clubes históricos y en los que sería un placer poder llegar a jugar. Y ya te digo, la repercusión social y a nivel internacional que tiene estar en una liga como Portugal es inmensa y no somos conscientes de eso. ¿Y los españoles entre vosotros tenéis relación? ¿Hay nicho ahí entre vosotros? Hay alguno. Yo, por ejemplo, con Tony nos conocemos de etapas anteriores de Valencia tal, y nos llevamos muy bien. Y ya te digo, al final, cuando juegas contra ellos da gusto, ¿sabes? Poder hablar en español, ¿sabes? Poder compartir, ya te digo, eso es un placer. Y hablando de hablar español y demás, el tema de portugués y demás, ¿qué tal? ¿Lo llevas bien? ¿Aprendes algo? Realmente es fácil, ¿no? Ahora ya sí, ahora ya lo llevo muy bien. Al principio un poco sorprendido porque también es un poco de portugués con los brasileños, que también tenemos bastante y es algo también distinto, ¿sabes? Y la verdad que muy bien, muy bien. Ahora ya bien. ¿Te toca alguna rueda de prensa, algún postpartido? Yo creo que no quieren que la líen, porque seguramente me meteré ahí, diré cualquier tontería y mejor que no. Pero sí, la verdad que podría defenderme bien ya. Pero eso es verdad, es un tema muy bueno porque ha habido jugadores españoles en Portugal que han estado mucho tiempo y se han ido sin hablar una palabra, y hay otros jugadores que en muy poquito tiempo, por ejemplo Tony, que lo comentabas tú, muy rápidamente habla casi perfecto. Yo es una cosa que hace tiempo que lo estoy pensando. Al final, el tema me hace gracia cuando la gente me dice, no, es que no se ha adaptado bien el jugador, no tal. ¿De verdad el jugador ha hecho para adaptarse a un sitio? O sea, tú cuando llegas a un sitio no esperes que el sitio se adapte a ti. Tú tienes que adaptarte al sitio. Yo les dije desde el primer día a todos mis compañeros, a staff técnico, jugadores, escuchadme, no hagáis esfuerzo para hablarme en español. Yo creo que me habéis todo en portugués. Porque al final no estáis facilitando a que yo me adapte aquí. Yo tengo que adaptarme a vosotros, ¿sabes? Igual que cuando alguien viene a España, hay casos de jugadores que llevan como 5 o 6 años en España y no saben hablar español. Para mí es algo súper grave. Pues igual que yo aquí. Yo si vengo aquí es para aprender a un nuevo sitio, aprender su lengua y al final tengo que estar yo adaptado a ellos. Y es una cosa que desde el primer día me propuse, es llegar aquí, poder aprender lo más rápido posible el portugués, cultura, todo. Porque al final es avanzar. Y el tema de adaptar me hace gracia que la gente, no, es que no se ha adaptado al sitio. No, tú te has adaptado, has querido hacer para adaptarte y al final eso hace la diferencia. Si quieres, puedes. Eso está claro. Totalmente. Es un poco de compromiso, ¿no? Con al final lo que es tu empresa, que es tu trabajo.
Totalmente, al final ya te digo, no nos cuesta nada, al final también que no tenemos que hacer nada más, ya te digo, es querer, es querer. Y no es difícil. Y en cuanto a, bueno, sí, el portugués es muy fácil, es realmente muy sencillo, por lo menos de entenderlo. Ya después de hablarlo quizás se te pueda ir un poco, pero yo creo que entenderlo. Y después, Carles, culturalmente, ¿cuál ha Ahora, sido un choque, digamos, te ha producido algo culturalmente un choque? Porque son España y Portugal, dos países parecidos, pero culturalmente o de costumbres y demás, ¿hay algo que te haya chocado un poco, que diga que no te lo esperases? nada, menos lo único de cenar a las 8 de la noche, que es lo único que me sorprendió desde un inicio, el hecho de cenar tan pronto, pero por todo lo demás, ya te digo, es que es súper parecido, es casi Muy todo parecido. igual, a nivel de comidas, a nivel de todo, menos algún horario extraño ahí que me tuve que acostumbrar, pero por todo lo demás, ya te digo, súper parecido todo. Y la comida ahí en Portugal, muy bien, ¿no? También parecida, pero hay alguna cosita diferente, ¿no? Un placer, mucho pescado. El pescado está de locos, ya te digo, comidas muy buenas. Es todo, ya ¿Francesiña te nada digo. o qué? De momento nada. Me han dicho que hasta que no vaya al norte no la tengo que comer. Es Que verdad que te cualquier lleve otra Tony. cosa que no sea una francesiña en el norte, que no la coma, que no será una francesiña. Por eso te Es digo, verdad. me están hablando locuras y aún no he podido hacer ninguna. Aquí Jesús es dueño del norte. Estuvo en Porto, estuviste un año, ¿no, Jesús? Sí, sí. Y también estuve trabajando en el Jornal de Noticias y eso. Y bueno, ¿no? ¿Eh? Y buena, ¿no? La francesiña. Y tengo mollo en casa. Sí. Pues ya te digo, tendremos que probar porque ya te digo, a mí me han dicho que hasta que no vaya al norte ahí, que no la pruebe. Yo te recomiendo un plato, no sé si lo habrás probado, es la bifana. No, Pues es como un mollete de pan con una carne guisada. Está súper rico, de verdad. En Lisboa hay buenísimos sitios para probarlo. Yo te lo recomiendo. de los mollos y las salsas aquí, madre mía, es algo fuera, fuera serie. Y dentro de la situación, Carles, y siguiendo un poco con esto, ¿has podido visitar algo de Portugal dentro de las restricciones que ha habido? Porque aparte en Portugal por momentos ha estado incluso peor que aquí en España. Totalmente. Al final ha sido mucho esta zona de aquí, Sintra, el parque de Sintra es precioso, Cabo da Roca, más que nada la zona de aquí, de todo lo que es Lisboa y la parte de aquí de Estoril, pero todo lo demás me encantaría poder ir a Porto, poder ir a Braga, poder ir, pero tranquilo, a pasar un día Claro. y estar ahí tranquilamente. Y estoy a la espera de que puedan abrir porque me escaparé y me iré para allí a Claro. visitar. ¿Y Pues, cómo se vivió esos días tan malos de la pandemia? ¿Cómo los vivió un futbolista? Que Portugal pasó de ser el mejor ejemplo de Europa a ser el peor Total. en un espacio de 2 meses, 3 meses. Totalmente, yo es lo que digo, creo que muchas veces no somos conscientes, a mí me ha afectado mucho, yo también trabajo con gente como psicólogo, coach deportivo y tal, y eso ayuda mucho porque en ese momento pasas de 0 a 100 en un instante, pasas de tener todo abierto, tener movilidad de repente, y vamos desde enero sin un restaurante abierto, sin nada abierto, sin poder salir de casa porque era confinamiento total. Y llega un momento en el que dices, hostia, es que echas de menos cualquier cosa, un paseo, eso, y como no seas fuerte mentalmente, se pasa muy duro, ¿sabes? Porque al final es lo que hablamos, la gente tiene en la cabeza que los futbolistas, claro, como tienen casas con gimnasios y piscinas, pues es muy bonito pasar un confinamiento. Pero claro, eso es un 1% de lo que es este negocio. Al final, el que está encerrado en un piso sabe lo que es pasar un confinamiento y al final, pues tienes que buscar otras cosas, el poder distraerte con otras cosas y ser fuerte mentalmente. ¿De qué eres A tú ver más? ahora. ¿De jugar videojuegos, de ver series? ¿Cómo te distraes tú? Yo soy de jugar videojuegos, yo soy de FIFA y de Fortnite, esas cosas, ya te Sí, hay digo. una, Y lo hay que una novela en la es TVI por las noches espectacular, ¿eh? totalmente, totalmente. Yo súper enganchado, pero pero que la ve también, Ah, pero Carles, de la ve verdad. también. no, 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 Pues, no. Jesús es aquí es el que vende, reparte flyer para que la gente vea la serie. Sí, ¿no? Sí, No, no, sí. no. Yo solo documentales de fútbol y esas cosas. Yo soy un enfermo. Solo. Olvídate. Y, y Carles, siendo un enfermo de fútbol y demás, la primera imagino que la siguen más o menos. La Sí. sigo. ¿Y qué equipos así te están gustando? Más allá del Sporting, que yo creo que es un poco lo que ya está ya escrito, ¿no? En todos los papeles. Pero Por ¿cuál ejemplo, partís? nosotros tuvimos el placer de jugar contra Braga en Tasa de Liga y me pareció un equipo con una idea tan clara de juego y unos jugadores tan, bueno, al final ahí ves la diferencia, ¿verdad? De lo que es el fútbol de la élite y lo demás, ¿sabes? Me gustó mucho como equipo. Me gustaría, Victoria de Guimarães, me gustaría jugar
porque Ricardo Quaresma para mí es un ídolo, para mí ha sido toda la vida un referente, ¿sabes? Es exterior, es pura magia. Y ya te digo, hay equipos como Famalicão que están allí y que presentan un juego vistoso, ¿sabes? Que juegan a fútbol. Y al final es lo que te digo, hay equipos que juegan muy bien a fútbol y que, ya te digo, Río Ave me parece un equipo que a nivel ofensivo tiene un potencial inigualable. O sea, Carlos Mané, tienen jugadores ahí de mucha diferencia, ¿sabes? Y ya te digo, cualquier equipo de ahí, pero Braga sobre todo, su forma de jugar es espectacular. ¿Y al Porto qué le auguras en Champions en cuartos contra el Chelsea? La cosa es que ya no puedes hablar porque hablas y no, la Juventus tiene un rival fácil para pasar y tal, llega a Porto y se los cargan. Por eso te digo, lo que hablemos después lo que pasará, ahora está contra Chelsea, o sea que puede pasar de todo. Es lo que hablamos, al final cada vez el nivel internacional está mejorando más. Cada vez se iguala todo. Ahora ya no hay tantas diferencias a nivel mundial. Ahora que quites de Madrid, Barça y Bayern, y aún así ya lo empiezan a pasar mal. Todo lo demás se ha igualado muchísimo y hay mucho nivel. Oporto tiene opciones claras de poder pelear esa eliminatoria y quién sabe, será muy disputada, que la gente se cree que va a ser un paseo y no va a ser así. Oye, Carles, solo una pregunta que igual también es un poco un jardín, pero no sé. ¿Qué te parece esto de que el Oporto y el Benfica, porque ser filiales, puedan coger jugadores del primer equipo? Es que siempre hablamos por vía interna, nos sorprende mucho porque eso aquí no se ve casi nada. Yo cuando vi esto me quedó súper marcado, que hace unas semanas de repente estoy viendo a Oporto B y de repente veo a Iván Marcano jugando con el Oporto B y dije, coño, espérate. Empecé a llamar a gente y digo, ¿qué coño está pasando aquí? Yo no lo sabía. Digo, ¿qué coño está pasando aquí Iván Marcano con 20 y pico años jugando en el Oporto B? Y no, para coger ritmo y tal. Digo, que se puede aquí y tal. Y dicen, sí. Ya lo veo un poco que, por ejemplo, ahora Oporto B estaba ahí metido ahí abajo y de repente en 2 partidos Evanilson coge y te cambia la situación, ¿sabes? Claro. Es como, hostia, qué extraño, ¿sabes? Es un poco, bueno, echa la ley, echa la trampa, ¿sabes? En España no pasa. En España nosotros como filial te tocaba competir con los que eran de filial. Y te pasaba al revés, que te quitaban los jugadores del primer equipo y eso es lo fácil que pase. Que el primer equipo te quite los jugadores, pero que no que te bajen. Sí que es verdad que es un poco, pues bueno, es aprovecharse del momento. ¿Qué le vamos a hacer? Y hablando un poquito de jugadores así jóvenes y demás, viendo por ejemplo la convocatoria sub-21 de Portugal, hay una calidad increíble. ¿Tú crees que van a dominar el panorama europeo o mundial los próximos años? Nosotros lo hablábamos en el vestuario y es que Portugal cada vez está mejorando más y cada vez es una potencia más que no se está poniendo en cuenta, pero tú puedes coger la sub-21 por nombres y es que da miedo. Es que es una selección que da miedo. El otro día juegan contra la favorita de toda Inglaterra y la hacen pequeña como tal. Tú ves jugadores, yo estoy enamorado de Pedro Neto. Pedro Neto me parece un jugador que podría estar en la absoluta y jugando ahí bueno, brutal. Tiene jugadores súper buenos en una sub-21 con Trincao, con Daniel Bragança, un jugador que no juega, Diego Dalot. No empecemos a dar nombres porque da miedo. Que a nivel de selección es una selección muy fuerte, junto a España, junto a Francia. Son generaciones que están sacando muchos futbolistas y Portugal, si para mí tiene opciones a jugar a un fútbol súper bonito y que si lo hiciera sería un equipo diferencial. Y si os parece, para ir ya cerrando, tenemos una sorpresa, digamos. Esperemos que no sea muy negativa para Carles. Y es que tenemos unas preguntas para ver si te pillamos, para ver si estás realmente bien integrado un poco en el Estoril. Jesús, ¿te parece si empiezas tú con el primer dardo? A ver si le das al pleno, ¿no? Que esta es fácil, ¿vale? Que esta es fácil. Venga, sí, son fáciles, Carles, no te asustes. ¿Cuál de estos 4 jugadores no ha jugado en el Estoril? ¿Vale? Daniel Bragança, Diego Carlos del Sevilla, Marcos Antonio del Shakhtar Donetsk o Marega. Marega, Marcos Antonio jugó, Daniel Bragança jugó y Diego Carlos jugó. ¿No ves cómo era fácil? Era fácil. Bien. Eso ha sido fácil. Y es muy del FIFA, ¿eh? Esa pregunta era un poco realmente son recientes porque incluso los que han jugado pues son todos recientes, están en activo y demás. Tengo una pregunta de que si estás jugando en Estoril debes saberla. Si no te deben regañar desde el club. A ver, año de fundación del Estoril. Si me la sabes decir antes de decirte las opciones,
3 puntos del tirón si no te digo las opciones. Te llevas el juego de mesa. Te digo las opciones, ¿no? Vale. Vale, opción A, 1947, opción B, 1945 y opción C, 1939. 39. Sí, muy bien. Buena. Sí, Pero no sí. me la quería jugar, no me la quería jugar. Pero te sonaba, ¿no? Sí, está puesto, ¿no? Sí, está ahí puesto en la entrada, o sea que me ha recordado bien. Yo te voy a hacer otra, pero creo que es muy fácil, porque con lo que has dicho antes yo creo que te la sabes, y la voy a retorcer un poquito más. Lo primero, ¿cuántas veces ha estado el Estoril en Europa League y contra qué equipo se ha enfrentado Español? ¿Sevilla, Valencia o Athletic Club? Jugó contra el Sevilla y ha estado 1-2. Uno o dos. Una o dos, sí. Es Una, dos ¿no? o tres. Una, dos o tres. Venga, dejamos en 1 o 2. Esta es complicada, ¿eh? Creía que yo que era más fácil. Yo creo que, a ver, ¿tú te clasificas? Yo creo que 1. No, te hemos pillado, tío. Es igual. No, dos veces. Sí, se enfrentó al Sevilla en la primera vez, en la 13-14. Bien. Luego la siguiente ya volvió a entrar. Ya. Bueno, Bueno, pues un poco 3 preguntas para intentar Rebuscada pillarte, Carles. esa, ¿eh? Sí, un ya lo comentábamos antes, digo, esa quizás es un poquito más rebuscada. He intentado asociar, pero nada. Pero yo pensaba que iba a Vale. ser más. Yo pensaba que iba a ser más fácil adivinar las veces que contra el equipo, ¿eh? Yo pensaba que contra el equipo iba a ser más Ya complicado. te digo, soy un enfermo del fútbol. O sea, equipos y jugadores, lo que quieras. Ya después de años y cosas, ya. Y oye, Carles, te hemos preguntado para ver si te pillamos con cosas del Estoril. ¿Alguna curiosidad, digamos, del Estoril que sea poco conocida? ¿Algo que sea peculiar del club? Poco peculiar del club, ya te digo, es que no hay. Ya te digo, sobre todo es tema de jugadores, que después te pones a mirar y tema. Fernando Santos. Sí. Fernando Santos. Estuve entrenando a Estoril. ¿Quién más? Rubén Amorim. No pasó por Estoril, creo que también. O uno de los grandes pasó. O Rubén Amorim o Carvallal pasó. Yo creo que Rubén. Puede ser. Y ya te digo, a nivel de jugadores, jugadores que dices que pasaron por aquí, pues imagínate, te pones a mirar, digo, Carlos, que ahora todo el mundo me dice eso, ¿no? Si digo, Carlos jugó en el Estoril y tal. Digo, que por aquí ha habido jugadores que te paras a mirar y fliparías, ¿sabes? Pero ya te digo, a otras cosas, poco más. Pues, Carles, pues hasta aquí más o menos esta charla. Muchísimas gracias primero por pasarte, por echar esta charla con Pablo, con Jesús y conmigo. Y esperemos que todo siga yendo genial, porque no que vaya bien porque ya lo está yendo, sino que siga y que termine la temporada arriba el Estoril, que consiga el ascenso directo cuanto antes, que sería una noticia gratísima, sobre todo para lo que me comentaste el otro día, vía interna y demás, para empezar a disfrutar los partidos sin presión, ¿no? Totalmente, al final ya te digo, sería un sueño hecho realidad el poder conseguir un ascenso a primera división de un país tan importante como Portugal. Pero ya te digo, cuando tenga que llegar, llegará solo y cuando menos te lo esperes es que a lo mejor pasará. Por eso te digo, queda disfrutar, queda jugar cada partido al máximo y lo que tenga que ser será. Bueno, pues le dejo a Pablo y a Jesús que se despidan de ti, si te quieren hacer alguna última consulta o lo que sea, y cerramos esta charla que para mí, y antes ya cierro con esto personalmente, ha sido verdaderamente un placer porque es un proyecto que llevamos unos meses dando pasos, tratando de acercar y de apiñar a seguidores del fútbol portugués. Yo creo que hablando con una persona como tú, Carles, un español que ha decidido dar el paso de jugar en Portugal, creo que puede acercar todavía más personas que les gusten el fútbol portugués y que se interesen por lo que hacemos semana tras semana aquí en Talento Luso. Y bueno, ahora sí, después de este speech, dejo a Pablo y a Jesús que también se puedan despedir y demás. Por mi parte, un auténtico lujo charlar contigo un ratito, Carles. Y nada, desearte lo mejor en lo personal, tanto a nivel de salud como de todo, y en lo deportivo que ascendáis. Bueno, a Jesús habla y después ya. Tranquilo, que te están diciendo cosas muy bonitas. Yo mejor me mantengo callado.
Que yo soy menos romántico. No, tranquilo, tranquilo. Que un placer, Carles, y que es un placer hablar con un futbolista que está siempre con una sonrisa, que no es siempre así, y la vida hay que tomársela menos en serio, que al final cada día es más complicado hablar con cualquier persona, ya no con un futbolista, cualquier persona. Totalmente. Yo al final, primero de todo, es agradeceros un montón este rato con vosotros y sobre todo animaros a seguir, porque al final lo que estáis haciendo tiene un trabajo inmenso y para nosotros creo que es a veces egoísta el hecho de que no demos la cara con todas estas cosas y cuando sales fuera das la importancia que tienen estas cosas. Así que os animo a que sigáis. Yo siempre estoy atento de cualquier cosa que ponéis, podcast y cosas y al final... aquí, para lo que necesitéis de mi parte, estaremos aquí en contacto. Ojalá dentro de un par de meses volver a hablar contigo, Carles, ya con el ascenso y sabiendo que, bueno, si todo va bien y demás, y consigues renovar o firmar un nuevo contrato con el Estoril o donde sea, pero teniendo ese ascenso y habiendo completado esa temporada histórica, porque está de camino de ser histórica. Carles, una vez más, de verdad, muchísimas gracias y espero que siga todo correctamente en el Estoril. Que nada, un placer y nada, hasta la próxima. Pues hasta aquí esta charla de Talento Luso. Sigan el canal, suscríbanse y en comentarios pueden dejar cualquier comentario y cualquier mensaje de ánimo al Estoril y concretamente a Carles Soria. Hasta el próximo vídeo.